que puestos de pie, estamos aquí en el templo, escuchen la lectura de los versículos 17 al 20 y luego el versículo 24. Lucas capítulo 15, 17 al 20 y luego el versículo 24. Así dice la palabra del Señor. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle. Versículo 24. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, habíase perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, cuán hermoso, Señor, es leer tu palabra, y en especial, Señor, este pasaje de ella, en que nos refleja, Señor, cuán grande es tu amor por el pecador. Y ese pecador, Señor, éramos cada uno de los que estamos aquí presentes. Cuando estábamos perdidos, Señor, en este mundo, sin esperanza y sin salvación, tú, Señor, solo por tu gracia, acudiste a librarnos, Señor, y a salvarnos. Los hiciste tus hijos, Señor. Cuán agradecidos debemos estar cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este precioso don que tú nos has dado, el ser llamados hijos de Dios. Gracias porque no mereciéndolo, Señor, hoy día podemos decir que verdaderamente somos hijos tuyos. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la nueva vida que tú nos has dado. Gracias por el gozo y la paz que tú has puesto en nuestro corazón, producto, Señor, de este perdón que cargaba el alma, Señor, de cada uno de nosotros, así como está cargando el alma, Señor, de aquellos que vagan por este mundo sin salvación. Qué dolor más grande, Señor, es llevar en el corazón el estar lejos de ti, Padre Celestial. Gracias nuevamente porque en ti, Señor, y en Cristo hemos sido hijos tuyos, Padre Celestial, y hemos sido acercados, Señor, a ti. Gracias por todo, Señor. Ahora te ruego que la meditación de esta palabra pueda traer fortaleza, Señor, a nuestro espíritu, y que también, Señor, puedas traer esperanza y gozo, Señor, al corazón de alguno de nuestros hermanos. Si alguien, Señor, está triste, está decaído o está dudoso tal vez, Señor, solo tú puedes ir, Señor, y convencer el corazón, lo más profundo de nuestro ser, Señor. Por eso te clamamos, Padre Celestial, para que sea tu presencia en medio nuestro y que tu palabra sea, Señor, guiando y llevando, Señor, la fortaleza y la esperanza a cada uno de los que estamos aquí presentes. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Sin duda, el que acabamos de leer es uno de los pasajes más hermosos de la palabra del Señor. Más hermosos porque refleja cuán grande es el amor de Dios, aún por aquellos, ¿verdad?, que le rechazan, aún por aquellos que no le toman en cuenta, le niegan, pero que en algún momento de sus vidas, dándose cuenta cuánto mal han hecho, ¿verdad?, ofendiendo a Dios, vuelven a Él. Y el Señor muestra su gran amor perdonando. Y no solo eso, sino que entregando una nueva vida. Y por eso podemos decir, como decía el salmista, y hablar acerca de esta dicha del perdón, la felicidad de ser perdonado. Para poder comprender el perdón de los pecados, debemos aprender en primer lugar a concebir a Dios no solo como el Creador, porque hay muchos quienes creen en el Creador, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, alguien tuvo que crear todo, ¿cierto? Un ser supremo.
No niego que exista un ser supremo, porque todo lo que existe debe haber sido creado por un ser superior. Pero para entender el perdón realmente que ha ocurrido en la vida de cada uno de nosotros, no basta con entender que Dios es el creador, sino que debemos verlo también como un Dios personal. Por eso Jesús relató esta parábola del Hijo Pródigo, y que bien podríamos llamarla la parábola del perdón, porque en ella se refleja cuán grande es el amor de Dios y cuán grande es el deseo de Dios de perdonar al pecador. Así ilustra Jesús el hecho maravilloso de esta personalidad divina, de Dios como una persona y de Dios también como un creador, pero también como un ser supremo, inmenso, que quiere entrar en contacto con su criatura. Esta figura nos enseña que Dios no está lejano, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Si así fuera, no le interesaría en lo más mínimo perdonar al pecador, pero Dios sí está cercano. Y por eso que el perdón es necesariamente una experiencia personal, que cada uno de nosotros debe experimentar con su Padre Celestial. Y en esta experiencia personal y en esta lectura que acabamos de leer de la palabra del Señor, encontramos dos protagonistas: la persona que recibe el perdón y la persona que lo otorga. Un padre ofendido y un hijo pecador. Estos son precisamente los protagonistas de la primera parte de esta parábola que acabamos de leer. ¿Qué nos enseña esta parábola? Hay tantas cosas que podemos sacar de esta parábola. He aquí un hijo que se aleja del padre. He aquí un hombre que se aleja de Dios, fuente de todo bien y de toda felicidad, porque eso es Dios para nosotros. No es solo un creador, sino que es nuestro Padre. Así se muestra Dios para cada uno de nosotros. Por eso se dice en la palabra del Señor que hemos sido hechos sus hijos. Dios nos ve como hijos y por lo tanto es nuestro Padre celestial. Y esta parábola refleja a un hombre que se aleja de Dios, de esta fuente, ¿no es cierto?, de toda felicidad y de todo bien. ¿Para lograr qué? Sino más que su propia ruina y fracasar rotundamente, porque así ve Dios al pecador en este mundo, un hombre que va derecho al fracaso y a la ruina más tremenda, que es la lejanía absoluta de su Creador. He aquí el que renuncia al privilegio de ser hijo, transformándose en un miserable, en un perdido, como dice la palabra del Señor, porque así lo demuestra esta parábola. Este hijo, ¿no es cierto?, que se alejó de su padre, tuvo que caer aún en lo más profundo, cuidando animales y cerdos, ¿verdad?, limpiando tal vez el lugar donde estaban estos animales, dándoles alimento. Y dice también el relato que tenía tanta hambre que deseaba llenar su estómago con ese alimento que él mismo daba a esos animales. He aquí al pecador muerto y perdido, como lo dice el padre cuando este hijo regresa, insatisfecho, hambriento, abandonado a su propia suerte, y que decide finalmente ¿qué? Volver a Dios. Y que vuelve en sí, dice la palabra del Señor, volviendo en sí, porque el pecador sin Dios no está en sus cabales, porque no quiere y no puede comprender cuán grande es el amor de Dios para su vida, y que no quiere y no puede entender tampoco que se encuentra en un inminente peligro de perdición eterna. ¿Qué nos enseña esta parábola sino el perdón y además la remisión de la pena, de esa condena que cada uno de nosotros teníamos? Ciertamente el perdón, podríamos decir, cancela el castigo. Esto lo entendemos todos nosotros. Cuando el hijo perdido volvió a su padre, ¿qué ocurrió? No fue castigado. Su hermano esperaba que él fuera castigado.
así lo relata, ¿verdad?, la palabra del Señor. Pero no recibió el castigo. Se lo merecía, sin duda. Merecía el castigo de su padre, merecía el desprecio de su padre por haber despreciado, ¿verdad?, el amor que éste le dio desde siempre. Pero regresó arrepentido, confesando su pecado, sintiéndose merecedor de una severa penalidad. Y esto, mis hermanos, es indispensable para recibir el perdón de los pecados. Estar consciente que no somos nosotros dignos, en realidad, de recibir el perdón del Señor, que merecemos la pena de parte de Dios, merecemos ser castigados por nuestro pecado, por nuestra dureza de nuestro corazón. Esto es indispensable para que podamos acercarnos al Señor. No podemos pretender o pensar que nosotros merecemos el perdón de Dios porque somos buenos o porque hemos sufrido en la tierra. No podemos pretender pensar eso. Somos pobres, miserables, desdichados, desventurados. Así lo dice la palabra del Señor. Sin Cristo, el hombre y la mujer en este mundo es un pobre, cuitado, miserable, desnudo, y que así enfrentará la eternidad si no se arrepiente de sus pecados en esta tierra. Pero el Padre, cuando ve llegar a este Hijo, fue movido a misericordia y perdonó sus culpas sin castigo alguno. Jesús nos enseña entonces que el perdón es la remisión de la pena. El hijo pródigo podía decir, como dijo el salmista, ¿verdad?, ahí en el Salmo 32, versículo 5, confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuáles fueron las palabras de este hijo pródigo, sino las mismas del salmista? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿verdad? Eso significa, confesaré contra mí mis rebeliones a Jehová, contra mí, porque toda mi vida atenta en mi contra y me acusa a mí mismo, ¿no es cierto?, de que soy culpable de mis pecados. Pero luego, como dice el Salmo, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Sin embargo, nunca podremos olvidar que esta remisión de la pena no sería posible sin esa obra maravillosa, redentora de nuestro Señor Jesucristo, que estamos a puertas, ¿verdad?, de recordar la próxima semana. Esta muerte y esta resurrección de nuestro Salvador, que Isaías lo refleja de la siguiente manera en el capítulo 53, diciendo: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías, David, Lucas, nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a exactamente lo mismo, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Eso es lo que nosotros merecíamos. No éramos buenos, no somos o no podemos ser llamados buenos solamente por el sufrimiento que podamos tener en esta tierra, ¿verdad? Porque eso sería creer en un evangelio social, en un evangelio de buenas obras. Somos salvos solo por gracia, mis hermanos, no por mérito propio y no porque el mundo nos haya tratado mal también. El alto precio pagado para esta remisión de la pena, en este alto precio, ¿verdad?, está la evidencia del tremendo amor de Dios, que es otra característica, ¿no es cierto?, de este Dios personal en el cual creemos nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nuevamente, el apóstol Juan refiriéndose a lo mismo, ¿verdad?, a nuestra culpabilidad y a la bondad de Dios de poder perdonar nuestros pecados por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Este amor tan gloriosamente descrito en la parábola es lo que mueve el perdón y lo que mueve la remisión de la pena también.
el castigo es cancelado, porque Dios nos ama, simplemente por eso. Y nos ama hasta el punto de cargar en Cristo nuestros pecados en la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz, carga con el pecado y el sufrimiento, ¿verdad?, de toda la humanidad. Y eso hace del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo distinto a la muerte de todos otros seres humanos, aún aquellos que fueron crucificados también en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo o posterior a Él. Esto lo hace distinto, porque el sufrimiento de nuestro Salvador fue tremendo. No podemos entender el sufrimiento que el Señor cargó en la cruz del Calvario, porque Él llevó el pecado de todos nosotros. Esa tremenda carga, ni siquiera nosotros podemos imaginar cuál sería. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El perdón entonces es una liberación definitiva y para siempre. Jamás el Padre volverá a mencionar los pecados de su Hijo. Nunca jamás le reprochará su maldad anterior. Eso es una característica del corazón humano, de enrostrar, ¿verdad?, aquello que hemos hecho tal vez en nuestro pasado. Hebreos 10, 17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y por lo tanto, ¿por qué acordarnos nosotros? Si Dios ofrece no acordarse nunca más de nuestros pecados, ¿por qué los recordamos nosotros entonces? ¿Por qué recordar el sufrimiento si Dios nos ha ofrecido borrarlo para siempre de nuestra mente? Gracias al Señor por esta bendita seguridad dada a todos los que regresan arrepentidos y confían en el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, del Redentor nuestro. Hermanos, el perdón cambia radicalmente la vida de aquellos a quienes Dios les hace sus hijos. La parábola del hijo pródigo nos indica absolutamente clara que el perdón no es solo la remisión de la pena, que es lo más grande en realidad. Quizá el padre podría haber dejado a su hijo con los mismos andrajos, trabajando como jornalero en su hacienda. Podría haberle dicho, te perdono, no te castigaré, pero ahora arréglatelas como puedas. Podría haberle dicho eso el padre. Esa sería una actitud humana, por lo demás. Pero no fue así. Jesús relató que el padre dijo, sacad el principal vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y zapatos en sus pies. No lo dejó con los mismos andrajos. El Señor no nos deja con los mismos andrajos del viejo hombre o de la vieja mujer. El que está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra del Señor. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Solo Dios lo puede hacer, mi hermano. Nadie más puede hacerle una nueva criatura a usted. ¿Quién podría ayudarme a olvidar mis pecados del pasado? ¿Cómo podría yo borrar mis pecados del pasado? De ninguna manera podría hacerlo, pero Dios lo hace a través, ¿no es cierto?, de su perdón, del perdón de nuestros y de cada uno de nuestros pecados. El muerto y perdido comenzaba entonces ahora una nueva vida. Este hijo pródigo comenzaba una nueva vida, calzado en su pie, vestido nuevo, ya no con esos andrajos, anillo en su mano, ¿verdad?, que determina, ¿no es cierto?, el tipo, el nivel social de la persona, simbolizando, ¿verdad?, que ahora era hijo de su padre, ¿verdad?, y que allí ese era el lugar al cual él pertenecía. Una de las obras del perdón divino es derribar el muro del pecado que se levanta entre el hombre y Dios. Y cuando esto ocurre, se produce entonces la reconciliación. Así como dice la palabra del Señor en el llamado a todo el pecador, reconciliados con Dios. Quien no está reconciliado con Dios no puede tener el perdón de sus pecados. Sus pecados y su vida tormentosa le acompañará el resto de su vida mientras no caiga rendido absolutamente a los pies de nuestro Señor Jesucristo,
rogando, ¿verdad? Tal vez con lágrimas, con dolor en su corazón, por el perdón de sus pecados, por una nueva vida, por ser una nueva criatura. Se produce entonces esta reconciliación solamente después de recibir el perdón de los pecados, tal como lo ilustra, ¿verdad?, esta parábola completa que hemos leído. El pecador arrepentido y perdonado es ahora el hijo que va a compartir las bendiciones del hogar de su padre. No habrá diferencia, porque Dios no hace diferencias. Ahora Él está en los brazos del Señor. Primera de Juan 3, 1 y 2 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Muy amados, dice. Ahora somos hijos de Dios. Lo que antes no éramos, tal vez vagábamos por este mundo, sufriendo, llorando, ¿verdad?, en la soledad, sin saber por qué lo hacíamos. Pero eso debe ser parte del pasado, debe ser parte del viejo hombre y de la vieja mujer que quedó atrás. Y ahora podemos levantar nuestras cabezas al pensar y al creer y al saber que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Esta realidad también nos aclara que el perdón quita el pecado para siempre. No quita solo el castigo, sino que quita el pecado para siempre, y de tal modo que podemos presentarnos ante la presencia misma de Dios solo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Quita el pecado mismo, porque ese fue el objetivo de nuestro Señor Jesucristo, que dice en 1 de Juan 3:5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Ese fue el objetivo de nuestro Señor, quitar nuestros pecados, derribar ese muro que nos separaba de Dios, para que pudiésemos entrar en la vida eterna. Así, de esta forma, el alma trabajada y cargada, como decía nuestro Señor Jesucristo, finalmente, al fin puede hallar descanso en su Salvador. La vida cambia, porque se establece mediante el perdón una nueva relación entre Dios y el hombre, entre el Padre y ahora un Hijo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios es poderoso para hacer esta nueva obra en la vida nuestra. Las cosas viejas pasaron. Así lo ve Dios. Dios ve nuestro pasado alejándose para siempre y no se acordará nunca más de él, porque Dios hace todo nuevo. Todo lo que Dios realiza lo hace nuevo y lo hace bueno. Así ha obrado Dios en cada uno de nosotros. Imaginémonos entonces ahora a este hijo pródigo vestido con este principal ropaje, después de haber vivido una vida miserable, una vida que le llevó al extremo de estar vestido con ropas, ¿verdad?, tal vez inmundas. Así Jesús nos presenta la imagen del pecador perdonado, un hombre nuevo que ha llegado a serlo gracias a la misericordia de su Padre. Cuando Dios perdona el pasado, también, mis hermanos, nos brinda un presente y un futuro glorioso. Gloria al Señor por eso, porque Dios perdona nuestro pasado y nos brinda un presente y el futuro más glorioso, ¿verdad?, que es la vida eterna, donde un día le veremos. ¿Cómo no estar agradecidos del Señor? ¿Cómo no manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón? Ese gozo, esa paz que debe rebosar en el corazón de todo creyente que ama de verdad a su Señor y que ha experimentado en carne propia el perdón de sus pecados. Y dice la palabra del Señor que luego que el Padre se encuentra con su Hijo, comenzaron a regocijarse. Así termina esta parábola. El perdón entonces es un motivo de gozo y de alegría, que el salmista llamó la dicha del perdón. Así lo llamó David, ¿verdad?, cuando después también de haber caído en las profundidades del pecado ofendiendo a su Dios, experimentó en su corazón el dolor por haber pecado contra el Señor. Y él lo llamó, ¿no es cierto?, la dicha del perdón. Pero muchas veces no todos los cristianos lo entendemos así. Muchas veces algunos pierden el tiempo
lamentándose por sus errores pasados, recordando viejos pecados que conforme a la Biblia el Señor ya ha perdonado y los ha olvidado. Supongamos que al finalizar esta parábola el hijo dijera a su padre: Padre, ahora que me has perdonado, déjame que siga llorando mis culpas y que lamente mis errores pasados. Déjame que siga sufriendo por mi pecado. Ahora tengo tu perdón, pero sigo sufriendo por lo malo que he hecho en el pasado. Entonces, se justificaría que los creyentes, después de ser perdonados, continúen lamentándose una y otra vez por sus pecados. No, hermanos, no podemos vivir una vida derrotada. Dios nos llama a vivir una vida de victoria. Irán de poder en poder, dice la palabra del Señor. Verán a Dios en Sión. La parábola no dice tal cosa. Jesús no enseñó eso. En cambio, podemos leer lo que dice: traed el becerro grueso y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:4, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis, dice. Así debe ser la vida de cada uno de nosotros. El gozo debe ser abundante en el corazón del cristiano. El pecador perdonado por Dios debe aprender a regocijarse en el perdón. Más que pensar en sus viejas culpas, debe pensar con gozo en la misericordia divina por la cual ha sido perdonado y transformado. ¿Podemos sentirnos apenados cuando estamos en comunión con el Padre Celestial? ¿Podemos seguir tristes cuando hemos hallado el perdón y la salvación en Cristo? Dice uno de esos signos que nosotros entonamos: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? ¿Y cómo vivir en el dolor si Cristo es mi consuelo, mi amigo, siempre fiel? Si aún las aves tienen, seguro asilo en él. ¿Cómo entonces nosotros podremos seguir viviendo una vida de derrota en derrota? Una vida triste, como si no tuviéramos esperanza en esta tierra ni en la vida eterna. El hijo perdonado fue un hijo feliz. Y esta es la felicidad, y esta felicidad nació con el perdón de sus pecados. Nunca antes tuvo felicidad. Esa felicidad la reconoció cuando recibió el perdón de sus pecados, cuando tuvo un arrepentimiento genuino en su vida. Vino al Padre con actitud dolorida para decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero recibió el perdón y comenzó a regocijarse. El credo de los apóstoles dice: creo en el perdón de los pecados. Creemos nosotros en el perdón de los pecados. Y si creemos tal cosa, entonces debemos ser felices. Ningún creyente puede mirar hacia atrás sin ver sus viejas culpas. En sus viejas culpas, la palabra de Cristo que dice: tus pecados te son perdonados. Por eso, el corazón que comprende lo maravilloso, lo grandioso que hay en este perdón, puede saltar de alegría, puede regocijarse, puede vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Ese es nuestro gozo. Y por eso, en los cielos, alabaremos al Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Apocalipsis 5, 1, 5 y 6. El testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a Él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña entonces: la dicha del perdón, la felicidad de experimentar en carne propia, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados. Cuando eso ocurre, créanme, hermano, que Dios saca un tremendo peso de nuestra conciencia y de nuestro corazón. Por eso, no hay paz para el impío, dice la palabra de Dios, pero no hay paz para el impío. Pero sí hay paz, ¿verdad?, para los creyentes, y abundante paz. Esa palabra tan sencilla, pero que Jesús repetía una y otra vez cuando aparecía a sus discípulos: paz a vosotros, ¿verdad? Paz a vosotros.
Y eso es lo que debe abundar en el corazón nuestro, aunque estemos atravesando por dificultades inmensas, que sin duda varios de nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Pero esa paz del Señor no puede faltar en nuestro corazón, hermano. Y el gozo que produce, ¿verdad?, ser un hijo salvado, tampoco debe faltar en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente, Señor, te damos gracias, porque sin duda, Señor, a veces podemos atravesar grandes dificultades, grandes problemas en esta vida, pero los que hemos sido hechos nuevas criaturas, aquellos, Señor, a quienes tú has perdonado nuestros pecados, podemos decir que verdaderamente la paz que sobrepuja todo entendimiento es la que llena e inunda nuestra vida, Señor. Gracias por eso. Pero te rogamos por aquellos, tal vez alguno que pueda estar escuchando, Señor, este mensaje, que aún no se ha reconciliado contigo y que vive una vida miserable, Señor, que vive una vida vacía, triste, Señor, y una vida que no puede estar quieta. Te ruego, Padre Celestial, que tú toques el corazón de aquella persona y que pueda, Señor, darse cuenta de cuán grandes son los pecados que él tiene en su vida o ella tiene en su vida, y que por eso, Señor, no puede ser feliz hasta que se arrepienta de todo ello y tú le perdones y borres todos sus pecados, Señor. Entonces el pecador comprenderá, como el hijo pródigo, Señor, que ya no eres un creador, sino que eres un Padre Celestial amoroso, que busca al pecador para perdonar sus pecados y darle vida eterna. Gracias, porque ese pecador al cual tú buscaste, Señor, fuimos nosotros. Henos aquí, Señor, ahora en tus manos. Por eso te agradecemos todo esto, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.